Hola, soy Francisca Ramón y vamos a ver en este objeto de aprendizaje la extinción de las obligaciones, pero por causa de la confusión, compensación e innovación. Los objetivos son explicaros estas últimas causas de extinción que se contemplan en el artículo 1156 del Código Civil, en el que nos vamos a centrar precisamente en la confusión, la compensación y la innovación. Los contenidos que vamos a desarrollar son los siguientes. Vamos a ver qué es la confusión y dentro de la confusión cuáles son las causas de la confusión, el régimen jurídico de la misma. Luego veremos la compensación y analizaremos cuáles son los requisitos, las excepciones, es decir, cuándo no se da el supuesto de compensación y cuáles son los efectos que tiene esta causa de extinción. Y por último nos dedicaremos a ver la innovación. Veremos el alcance de la innovación extintiva, cuáles son los requisitos de la misma y los efectos de esa innovación de tipo extintivo. Cuando hablamos de la confusión tenemos que hacer referencia a un precepto que es el artículo 1192 del Código Civil, que dice que se dará la extinción de la obligación a causa de la confusión de derechos cuando se reúnan en una misma persona los conceptos de acreedor y de deudor. Significa ello que van a coincidir tanto sujeto pasivo y activo de una obligación en una misma persona, de tal manera que acreedor y deudor serán la misma persona y en este caso la relación obligatoria no tiene ningún sentido, ya que es absurdo que una persona se pague a sí misma. ¿Cuáles pueden ser las causas de la confusión de derechos? Pues pueden venir dado por algún acontecimiento que suceda inter vivos y también por razones mortis causa. Vamos a ver cuáles son las distinciones entre estos dos supuestos. En el caso de que sea inter vivos, un ejemplo de esa confusión de derechos del acreedor y del deudor lo tenemos pues, en el caso de una empresa que tenga una forma societaria, una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada que adquiera una factoría o fábrica del mismo sector, de tal manera que no tiene sentido pues, que ambas partes sean la misma persona y entonces se produciría la confusión de derechos. Y también, por ejemplo, tenemos el caso en otro tipo de relaciones obligatorias, como por ejemplo en el caso del contrato de arrendamiento, en el que el arrendatario, por ejemplo, que adeude pues algunas rentas, ejercita el derecho de retracto después de realizada la venta y se convierte en propietario del piso. Bueno, pues se adeuda algunas rentas, algún alquiler y ya es propietario, pues tiene poco sentido que él a sí mismo se pague esas rentas debidas, ya sé que se ha convertido en propietario del piso. Pero, sin embargo, en el ámbito de mortis causa encontramos los supuestos de confusión en los casos de sucesión hereditaria. Pues, por ejemplo, padres e hijos. El padre que concede en préstamo al hijo una cantidad de dinero y luego el hijo pues, se convierte en propietario de esa cantidad económica que le deja el padre en herencia. Pues bueno, ya se convierte en propietario de ese dinero y tiene poco sentido ya que se haya producido la deuda. Es la confusión de sujeto activo y sujeto pasivo en una misma obligación. Vamos a ver cuál es el régimen jurídico de la confusión que establece el Código Civil en este caso. Tenemos que tener en cuenta que, aun siendo la misma persona acreedor y deudor, no se va a dar confusión en el caso de patrimonios separados por disposición legal. Es decir, en el caso que la ley establezca esa separación de los patrimonios, aunque se produzca la confusión de la persona del acreedor y del deudor, no se va a entender que se ha producido esa confusión. Y no será tampoco, dijéramos, una consecuencia extintiva la confusión, que realmente lo que hace es extinguir la relación obligatoria para los supuestos en los cuales hay una herencia y ésta ha sido aceptada a beneficio de inventario. Y luego también otro de los supuestos es que en caso de existir obligaciones accesorias, la extinción de la obligación principal por confusión conlleva la extinción de aquellas, pero no al revés, es decir, la extinción de una obligación principal no conlleva la extinción de las otras obligaciones por ese sentido. En el caso de que exista una pluralidad de sujetos acreedores y deudores, se puede producir la confusión de carácter parcial y entonces deberán aplicarse las reglas propias de las obligaciones mancomunadas y solidarias. Se aplica el artículo 1194 del Código Civil, que dice que la confusión no extingue la deuda mancomunada, sino en la porción correspondiente al acreedor o deudor en quien concurran los dos conceptos. Es decir, se produciría lo que se denomina una confusión de carácter parcial y no total de la deuda.
Vamos a ver otra causa de extinción de las obligaciones, que es la llamada compensación. La compensación es la total o parcial extinción de dos deudas que son homogéneas cuando sus titulares sean mutua y recíprocamente acreedor y deudor. Significa que hay dos personas que se encuentran vinculadas por dos o más relaciones obligatorias, en virtud de las cuales una resulta acreedor y deudor de la otra y viceversa. Y porque es antieconómico realizar dos pagos, se compensan ambas deudas. Tenemos que tener en cuenta que la compensación, por ejemplo, en los juegos con niños se establece mucho, es decir, yo te doy esto y te compenso lo otro que me debes. Esta situación que no conocen el derecho, pero que sí que se produce, se establece en muchos supuestos. Lo que se pretende es evitar el doble pago, ya que se considera que la cantidad o valor concurrentes son, digamos, parecidos y además quedan, por ejemplo, extinguidas las obligaciones que pues no se exigen ya por parte del respectivo acreedor. En este supuesto de la compensación se aplicarían los siguientes preceptos del Código Civil, el artículo 1156, el 1202 y el 1194 de este cuerpo legal. Para que proceda la compensación se tienen que dar una serie de requisitos, es decir, no se va a producir, digamos, en todos los casos, sino que tenemos que atender al artículo 1196 del Código Civil. Tenemos que tener en cuenta que cada uno de los obligados lo esté de forma principal y sea a la vez acreedor principal del otro. Es decir, tiene que haber lo que se denomina reciprocidad entre una y otra persona en las condiciones de acreedor y de deudor. Y se pretende excluir, en este caso, lo que se denomina la posibilidad de compensación en deudores subsidiarios o en supuestos de representación. Además, ambas deudas que se van a compensar tienen que consistir en una cantidad de dinero o, siendo fungibles las cosas debidas, sean de la misma especie y también de la misma calidad si la calidad se hubiese designado. También se exige que las dos deudas estén vencidas, que sean líquidas y exigibles y que además sobre ninguna de ellas haya retención o contienda que haya estado promovida por terceras personas y notificada oportunamente al deudor. Hay un supuesto en los cuales no se da la compensación, que es el artículo 1200 del Código Civil. No se da cuando alguna de las deudas provenientes de depósito o de las obligaciones del depositario acomodatorio y tampoco en el caso de la obligación de alimentos a título gratuito. ¿Cuáles son los efectos que tiene la compensación? Pues la extinción o liquidación de las deudas recíprocamente homogéneas. El artículo 1202 del Código Civil dice que dicho efecto tiene lugar en la cantidad que concurra, aunque no tengan conocimiento de ella los acreedores y deudores. Puede haber una compensación de tipo total o parcial y es automático la compensación cuando se produce. El artículo 1201 del Código Civil también nos indica de que si una persona tuviese contra sí varias deudas compensables, entonces se observará en la compensación lo dispuesto respecto a la imputación del pago. Por último, vamos a ver la novación. La novación de una obligación conlleva necesariamente la extinción de la obligación misma, de la relación obligatoria, generándose una obligación nueva. En este caso hablamos de novación extintiva. El artículo 1156 del Código Civil lo contempla como una de las causas de extinción de las obligaciones, ya que se extinguen por novación. Y el artículo 1207 dice que cuando la obligación principal se extinga por efecto de la novación, se contempla esta causa como de extinción de la relación obligatoria. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también la novación puede ser modificativa, en el supuesto de que la alteración de la obligación no supone necesariamente su extinción, sino que se modifica precisamente la obligación que preexiste. El artículo 1203 ha sido contempla diciendo que las obligaciones se pueden modificar y el artículo 1204 del Código Civil dice que para que una obligación quede extinguida por otra que la sustituya es preciso que así se declare terminantemente o que la antigua y la nueva sean de todo punto incompatibles. La alteración, por ejemplo, de los elementos y circunstancias de la obligación no conlleva necesariamente la extinción, sino la modificación. Vamos a ver cuál es el alcance de la novación extintiva. Puede recaer sobre aspectos subjetivos o objetivos de la relación obligatoria. Si se habla de novación subjetiva, es cuando se produce la sustitución del acreedor o del deudor por otra persona diferente con intención claramente de novar, de cambiar.
es decir, extinguir la relación obligatoria primitiva u originaria. Pero también tenemos lo que se denomina novación objetiva, que puede afectar tanto al propio objeto de la relación obligatoria cuando los demás aspectos no incidan sobre la persona del acreedor y del deudor. Puede afectar al objeto o condiciones principales de la obligación. Los requisitos de la novación extintiva tenemos que tener en cuenta que la voluntad o intención novatoria de los sujetos, la obligación, lo que se denomina animus novandi, no tiene que dejar lugar a dudas precisamente a que se produce esa novación extintiva, que puede ser de forma expresa o tácita. El artículo 1204 del Código Civil dice que para que una obligación quede extinguida por otra que la sustituya, es preciso que se declare terminantemente o que la antigua y la nueva sean de todo punto incompatibles, como hemos visto. La voluntad novatoria tenemos que tener presente que ha de ser común a ambos sujetos de la obligación y que la novación presupone, por un lado, el acuerdo y la capacidad contractual de ambas partes en la relación obligatoria para contraer una nueva obligación. Tenemos también que tener presente que la obligación primitiva o originaria tiene que ser válida y, por último, el artículo 1208 del Código Civil dice que la novación es nula si lo fuere también la obligación primitiva, salvo que la causa de nulidad solo pueda ser invocada por el deudor o que la ratificación convalide los actos nulos en su origen. Por último, los efectos de la novación extintiva, pues se extingue la obligación primitiva u originaria y la extinción de la obligación principal, como ya sabemos que lleva junto a las obligaciones accesorias, pues también acarreará de forma automática la desaparición de las obligaciones accesorias que tenía esa obligación principal. El artículo 1207 del Código Civil dice que podrán subsistir las obligaciones accesorias en cuanto aprovechen a terceros que no hubiesen prestado su consentimiento. Y en el supuesto último, que hubiese un tercero vinculado por una obligación accesoria y llevarse la novación de la obligación principal accesoria, bien o subsistirá si la pervivencia aprovecha o beneficia al tercero, o bien se entenderá extinguida si resulta perjudicial para ese tercero. Conclusiones a las que llegamos es que hemos visto las tres últimas causas de extinción de las obligaciones que se contemplan en el artículo 1156 del Código Civil. Hemos visto todos los aspectos relacionados con la compensación, con la confusión y con la novación, viendo además cuáles son los preceptos del Código Civil en ese caso que les son aplicables. Hemos visto también que se relacionan muchos preceptos del Código Civil que están relacionados con estas causas de extinción y que además esas causas tienen varias, digamos, características que las hacen diferentes de otras formas de extinción de las obligaciones que aparecen contempladas en el artículo 1156. Pero, sin embargo, si queréis saber algo más de todas estas causas de extinción de las obligaciones, os recomiendo el Manual de Derecho de Obligaciones de Lasarte, Principios de Derecho Civil, tomo segundo, en la 14ª edición, editado por Marcial Pons del año 2010, que además podéis encontrar en cualquiera de las bibliotecas de la Universidad Politécnica de Valencia. Gracias.